Bienvenidos a este video. Ahora vamos a ver una parte importante sobre esta implementación de Admin LT3 en WebForms. Por el momento solo vamos a ver la base de datos que vamos a utilizar para gestionar la seguridad de la aplicación. Y también probablemente no solo la seguridad, algunas tablas que nos pueden servir para otras cosas. Entonces, primero que nada vamos a trabajar en SQL Server. Como ya les había comentado en el video de introducción, pueden descargar desde la página el SQL Server Express y perfectamente les va a funcionar. Para trabajar todo desde cero vamos a crear una base de datos. Esta base de datos la vamos a llamar WebForms Admin Template. Por ponerle cualquier cosa, ¿no? Ok. Listo, tenemos nuestra base de datos. Normalmente cuando se trabajan con base de datos existen estándares para la nomenclatura de la base de datos, las tablas, los procedimientos, etc. Yo voy a usar el que más conozco, el que más utilizo. Es uno bastante sencillo. Si lo quieren utilizar está bien, si no, utilicen el que más les convenga. Entonces voy a empezar a crear la base de datos. Lo primero y más importante obviamente son los usuarios. Vamos a crear una tabla. Utilizo esta nomenclatura. Casi todas las tablas llevan T, obviamente porque son tablas. Cuando es un procedimiento almacenado le pongo SP, que es Store Procedure, función, F, entre otros. La siguiente parte de la nomenclatura me indica que esta es una tabla maestro, es decir, son tablas que tienen registros que no hacen referencia a movimientos, sino a tablas de configuración o de almacenamiento de información unitario o único dentro del sistema. Tablas maestras se les llama. También está el otro tipo de tablas que son tablas MOV, que vendrían a ser tablas de movimiento. Obviamente estas serían, por ejemplo, cuando quieres registrar una venta o quieres registrar un acceso al sistema o quieres registrar un evento específico que suceda en el tiempo o algún detalle específico de estos eventos. Entonces generalmente se utiliza la tabla MOV. ¿Qué más? También están las tablas REL, que son tablas que relacionan tanto maestros como movimientos. Entonces bueno, la nomenclatura te ayuda un poco a tener un poco más ordenada la información. Vamos ahorita con las tablas de usuario. Lo lógico es tener un ID. Algunos le ponen solo ID, eso depende de cada uno. Yo lo hago así para que todas mis columnas tengan siempre 3 letras, guión bajo y el nombre. Porque, por ejemplo, tengo acá de usuario, que terminaría siendo el usuario con el que la persona va a iniciar sesión. Utilizo un nvarchar. En mi nomenclatura, el ID son todos las llaves que se establecen como primary key de las tablas. Los D son cadenas, obviamente. Y puedo utilizar num para números decimales. También puedo utilizar FLG puedo dejarlo entero o puedo dejarlo booleano como yo quiero usarlo para poder saber si sí o no. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, voy a poner nivel no usamos señas. ¿Qué más? A ver, para la gestión del usuario, ¿qué más me puede servir? Ahorita vamos a ver el tema de accesos. Por el momento solo vamos a trabajar con esto. Quizás un nombre del usuario. Si nos sirve, tal vez no. Voy a crear este campo, que es los siguientes 3 campos. Casi siempre los creo en todas las tablas maestras porque me sirven para control, ¿no? El estado, la fecha en la que se creó el registro, fecha y hora.
Acá hay uno más que siempre utilizo, que es el ID de usuario. Usuario crear, le voy a ponerle como ustedes quieran. Es el usuario que creó todo, o sea que está creando ese registro, el registro actual en la tabla. El ID de usuario de modificación, por si tiene alguna modificación en el futuro. Fecha de modificación. Estos 5 campos de acá son campos de control nada más. Si quieren los usan, si no, pues es cada decisión de cada quien. Voy a agregar un campo acá que a mí me sirve y lo utilizo para no grabar todos los accesos al sistema. Si queremos grabar todos los accesos, deberíamos crear una tabla adicional donde se registre cada vez que una persona entra al sistema, se guarde a qué hora y cómo lo hizo, ¿no? Pero yo solo quiero guardar ahorita fecha del último ingreso. Solo es referencial. A ver, ¿qué necesito acá? Necesito que este sea primar X y guardamos. Este diagrama le vamos a poner diagrama de seguridad. Listo. Con esto básicamente tendríamos nuestros usuarios. ¿Qué más necesitamos? A ver, necesitamos un perfil, my perfil para para los usuarios. Y de perfil, desperfil y el FLG estado. A este no le agrego tablas de control porque tampoco es que voy a estar creando 50 perfiles, ¿no? Solo creo unos 2, 3 o 4 los que necesite para el sistema y listo. Es muy difícil que se agreguen más después de que se cree el sistema. Es probable, pero no es muy común. En cambio, en los usuarios, y los usuarios van incrementándose a medida que el sistema se ve utilizando más. Listo, con esto ya tenemos un perfil y tenemos un usuario. Vamos a agregar acá una columna importantísima. Perdón, aquí no era así, era acá. Quiero insertar columna. Le voy a llamar id de perfil entero. Voy a arrastrar de acá para acá y me crea la relación automáticamente. Entonces ayuda muchísimo. Y sí, crear. Listo. Ya tendríamos básicamente estas dos tablas, perfil y usuario, que van a ser la base de nuestro sistema de seguridad en el proyecto. A ver, una vez que tenemos esta base, vamos a empezar a ver algunas otras necesidades que vamos a tener dentro del sistema. La primera necesidad va a ser los accesos. De acceso. La idea de esto es crear una especie de árbol de dependencias en el que tengamos todos nuestros accesos. A esto que le estoy llamando acceso básicamente sería el menú del sistema. Obviamente todas mis opciones del menú no se las voy a mostrar a todos los usuarios, entonces necesito tenerlos agrupados por perfil. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Es acceso, un nombre. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un link a donde va a ir le vamos a poner link para que quede claro. Acá también era cadena. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un nivel de acceso. Voy a mostrarles el template que estamos usando nosotros para el sistema es este de acá. Normalmente en este template, si nos damos cuenta, el menú tiene dos niveles, 1 y 2, y nada más. Por acá tiene 1 y 2. Acá creo hay uno, acá niveles, nivel 1, 2 y probablemente 3, pero nosotros vamos a trabajar solo en base a nivel 1 y 2. Entonces le vamos a poner acá un num nivel, que es un entero, porque puede ser 1 o 2, por así decirlo. En el nivel 1 tendríamos todo lo que, por así decirlo, tengamos en primera instancia, y en el nivel 2 serían como los submenús dentro de él.
del menú principal. En este ejemplo que tenemos, a veces los links de afuera pueden tener un enlace y llevarme a otra página, pero no siempre. A veces solo son desplegables para ver otros links que están de forma interna. A ver, entonces ya una vez que tenemos el nivel, vamos a poner también creo que aquí nos serviría mucho, o quizás obviamente el orden de aunque bueno, sí, hay que poner el orden para saber cómo lo ordenamos. Vamos a crear un ID de acceso superior, porque por ejemplo cuando insertemos un acceso, como tenemos acá en la plantilla, por ejemplo si queremos recrear este menú y queremos insertar el acceso buttons, tendría que tener un padre que es UI Elements. Entonces este OT es otro menú, ¿ok? Y para eso necesitamos el acceso superior para hacer esa relación. Obviamente los que tengan null significa que están en el primer nivel y no tienen ningún padre, ¿no? ¿Qué más? Vamos a inspeccionar acá. Dentro de este menú hay algo acá importante, que es el icono, ¿ok? Este icono tiene esta nomenclatura y probablemente vamos a necesitar que este icono sea diferente, obviamente, para cada menú. Entonces vamos a poner el icono que también para que cuando esto cargue de forma automática. Icono, vamos a poner una cadena y creo que con eso por el momento es suficiente. Si algo se nos olvida, probablemente en el video en el que veamos el tema de los accesos ya lo ampliaremos. Por el momento solo estamos creando la base de datos para trabajar el tema de la seguridad. ¿Qué más? Necesitamos permisos. Aquí no hay que ser tan permiso y de permiso, despermiso, tan no hay que profundizar tanto quizás, pero esto sirve solo si dentro de los accesos, por eso le voy a poner aquí una relación que se llame ID de acceso. Dentro de los accesos, por así decirlo, necesitamos un permiso exclusivo. Voy a dar un ejemplo, ¿ya? Acá digamos que entramos a buttons y acá tenemos un botón que se llama default, pero en nuestra página podría llamarse crear usuario, por ejemplo. Pero yo no le quiero dar a la persona el permiso para crear el usuario. Simple y sencillamente quiero que entre a la opción usuarios, digamos que es la que está acá, y vea la lista de los usuarios. Solo necesito que visualice. No quiero que cree usuarios ni modifique ni nada por el estilo. Entonces yo puedo configurar en la base de datos y decir, esta persona no tiene permiso para ver para crear usuarios, pero sí puede entrar al acceso. Entonces yo le asignaría el acceso y no le daría el permiso en esta otra tabla de crear usuarios. Entonces voy a poner acá, hacer esta relación y listo. ¿Ya? Ok, hasta ahí no he asignado los accesos a ningún perfil ni los permisos a ningún perfil. Aquí vienen a ayudarnos las tablas de relación. Esta le vamos a llamar terrel perfil acceso de perfil y un ID de acceso. De paso ahorita les voy a explicar algo sobre las entidades estado, algo sobre sobre los primary key. Normalmente acá trabajamos los primary key de esta forma y yo los trabajo así. También existe la opción de hacer que este sea un campo que se autoincremente de forma automática, pero podríamos tener la dificultad, y me ha pasado mucho, de que no podemos tener un completo control sobre cómo se van incrementando estos registros. A veces, no siempre, pero a veces no necesitamos que simplemente se incrementen y se incrementen y se incrementen, sino necesitamos una relación probablemente entre el ID y alguna otra tabla. Entonces, por el momento, yo lo trabajo así. En el momento de programar van a ver que
voy a la tabla a ver cuál es el máximo y le agrego 1 y con eso se soluciona el problema. A ver, vamos a agregar acá y listo. Con esto básicamente falta una más. Rel perfil permiso y de perfil y de permiso. Obviamente si ustedes no quieren tener todo este problema de los permisos, o sea, no quieren hacerse mucho problema con esto y prefieren simple y sencillamente decir que si la persona ya tiene el acceso, no hay necesidad de ver los permisos adentro, pues no tienen necesidad de hacer estas dos tablas de acá, ¿no? Vamos a mandar esto como primary key y de permiso y de perfil. Listo. Yes. Y con esto básicamente tendríamos lista nuestra base de datos de seguridad. Obviamente hay temas quizás un poco más sencillos al momento de trabajar. Algunos incluso solo trabajan usuario y perfil y trabajan todo el tema de accesos dentro de la programación. No es lo ideal porque se vuelve un poco rígida la aplicación, pero funciona, ¿no? Mientras funcione y responda a las necesidades del proyecto que tienen en el momento, esto es perfectamente válido. Con esto terminaríamos este video y continuaríamos después con la siguiente parte de la seguridad.